Su trabajo fue duramente criticado y sus investigaciones lo llevaron a recorrer más de 25 países, donde realizó documentales, entrevistas, dio conferencias y amplificó la voz de una serie de testigos hasta el momento desacreditados. Testigos que antes de conocerlo preferían guardar silencio por temor a ser considerados locos. Testigos de un fenómeno que a lo largo del tiempo ha generado todo tipo de polémicas. Hablamos del fenómeno ovni. Se autoproclamó como buscador incansable y partió siempre desde el no para intentar llegar al sí. Sus conclusiones fueron contundentes. No tenemos razón por las que no creer que el universo es mucho más misterioso de lo que suponemos. Colegas y profesionales de varios ámbitos lo calificaron como un hombre que cruzó límites desde que nació hasta que murió. Ciudadano ilustre de Colonia, Uruguay, huésped ilustre de Machu Picchu y visitante distinguido de Cusco, en Perú, en 2016 fue el primer argentino en recibir el reconocimiento de Mensajero de la Paz por la ONU. Además, fue uno de los fundadores de ONIFE, la Organización Nacional de Investigación de Fenómenos Espaciales, y fue quien realizó el primer simposio de investigación de vida extraterrestre en Argentina. También fue uno de los primeros ufólogos sudamericanos en ser editado en Europa con sus libros sobre extraterrestres y esoterismo, y fue el único ovniólogo civil en el mundo que dio una conferencia en una institución militar. Hoy vamos a indagar en la fascinante vida de este Fox Mulder de la vida real. Acompáñenme en este viaje, un viaje que terminará el 7 de agosto de 2019, el día que murió Fabio Serpa. El 4 de diciembre de 1928 nació en Uruguay Fabio Pedro Aye Serpa, un niño que ya en sus primeros años de vida demostró tener una curiosidad que no conocía de límites. Estudiante de historia y actor de profesión, emigró a Argentina en 1951 y tiempo después consiguió la doble ciudadanía argentina-uruguaya. Tenía una vida activa, un futuro prometedor como galán y algunas inquietudes internas que prefería no exteriorizar, al menos hasta una tarde de 1959. Cuando todo cambió para él. Serpa contaba con 30 años, aquel 17 de noviembre en el que su vida daría un giro sin precedentes. Por ese entonces, participaba en la filmación de uno de los capítulos de la serie Cóndores de Acero en la base aérea de Morón, y como no tenía escenas para grabar, decidió caminar entre los hangares cuando se encontró con Alexis de Nogaetz, un doble de riesgo. Ambos habían trabado amistad y decidieron volar hasta Entre Ríos para practicar tiro. Era pleno mediodía de un día despejado. Fabio miraba asombrado por la ventanilla de la aeronave cuando de pronto algo lo dejó atónito. Otra nave, pero de forma ovalada, se detuvo al costado de su avión para luego vencer la fuerza de la inercia en un ajustado ángulo de 60 grados y desaparecer tan veloz como había aparecido. Sin poder disimular su asombro, preguntó qué era lo que acababa de ver. Y más grande fue la sorpresa cuando su acompañante le dijo con total naturalidad que se trataba de un plato volador. ¿Qué es un plato volador?, preguntó el joven. Para algunos son naves extraterrestres y para otros son armas secretas de alguna potencia, le dijo su amigo. Serpa quedó fascinado, mirando esa porción del cielo en la que había tenido su primer encuentro con un objeto volador no identificado. No se imaginaba en ese momento que años después se convertiría en todo un erudito del tema. Impactado por la experiencia, Fabio Serpa decidió abandonar su creciente carrera como actor y decidió investigar más a fondo el fenómeno ovni. Muchos de sus colegas supusieron que se trataba de una simple etapa, que tarde o temprano el uruguayo volvería a su trabajo frente a las pantallas. Y claro que volvería, pero ya no para actuar, sino para exponer sus cada vez más asombrosos hallazgos. Pero Serpa no fue siempre un creyente empedernido. Si bien había tenido un encuentro de primera mano, necesitaba ahondar en otros sucesos similares para terminar de entender la naturaleza de todo el asunto. Leyó toda enciclopedia e informe que cayó en sus manos, siempre con un aura de escepticismo, hasta que llegó a su poder el famoso caso Trancas.
El episodio más resonante de un supuesto aterrizaje de ovnis y aparición de seres extraterrestres en la Argentina se produjo en Trancas, Tucumán, hace casi 55 años. El lunes 21 de octubre de 1963, unas jóvenes llegaron desde Rosario a San Miguel de Tucumán y allí vieron algo que las dejaría perplejas. Un conjunto de 7 luces se encontraban a pocos metros del suelo en una finca. El temor fue creciendo y una de las chicas arriesgó la posibilidad de que podrían tratarse de guerrilleros haciendo un sabotaje. Por entonces, aún se recordaban los episodios de la guerrilla rural de Taco Ralo. De pronto, a menos de 10 metros de ellas, una de las luces aumentó su intensidad y las encandiló. Todas pudieron notar por un instante una masa luminosa que parecía ser un objeto con forma de disco. Contaba con 6 ventanillas rectangulares y grandes divisiones a los costados, como gajos con remaches expuestos en su superficie aparentemente metálica. Sin perder tiempo, todas huyeron a la casa que compartían y al día siguiente dieron aviso del suceso a las autoridades. Se solicitó la intervención de la policía, que elaboró un acta custodiando el lugar durante días. Entre quienes llegaron al sitio estaba Fabio Serpa, que pudo corroborar que los animales de la zona estaban notablemente desorientados y que había en el terreno del supuesto aterrizaje pequeñas bolitas blancas que al tacto se hacían polvillo. Dicha evidencia fue remitida a la Universidad de Tucumán. El análisis determinó un elevado estado de pureza de carbonato de calcio de casi un 96,48%, con impurezas de carbonato de potasio de 3,51%, pero ¿qué significaba aquello? Aún no se sabe. Durante muchos años quedó plasmada como testigo silenciosa en el pasto la huella de 8 metros de diámetro que dejara la nave cercana a la tranquera. El caso hizo que Serpa ya no dudara. La cantidad de testigos en la investigación en la que se cruzaban miembros de la Marina de Guerra hizo que terminara de tomar la magnitud de todo aquello. El fenómeno ovni era algo serio y grande. Su espíritu insaciable lo llevó a crear en 1966 el programa radial Más allá de la cuarta dimensión, dedicado a la investigación extraterrestre, entre otras cosas, y poco después fundó la revista Cuarta Dimensión. Desde entonces llegaría a reportar más de 3.000 avistamientos. Sin embargo, a pesar de toda la evidencia acumulada, Fabio Serpa sufrió una crisis de fe. Y es que las cosas no son tan fáciles para un investigador de lo oculto. En 1968 el tema ovni se había empezado a popularizar, pero eso, en lugar de ser positivo, significó la circulación de mucha mala información, lo que hizo que pronto todo fuera tratado con un tono burlón. En ese momento Serpa se dio cuenta que su prestigio corría riesgo. Lejos de valorar los años dedicados a la investigación dura, muchos lo pusieron en el centro de las bromas. Serpa pasó días evaluando la situación. ¿Debía retirarse? ¿Debía trabajar en el anonimato y dejar de exponer algo que significaba un descrédito hacia su figura? En esos dilemas se debatía cuando una maestra lo invitó a dar una charla sobre vida extraterrestre en un colegio. Serpa fue al lugar con poco entusiasmo, pero allí todo cobraría nuevamente sentido para él. Lo esperaban 20 pequeños. Serpa empezó a hablar muy mecánicamente, desganado, hasta que los niños empezaron a interrumpirlo. Estaban fascinados, pero también había en ellos un rigor científico. Hacían preguntas clave, realmente estaban interesados. Serpa entendió que la principal diferencia entre esos chicos y los adultos era que los niños no tenían miedo a creer. El ánimo del investigador escaló rápidamente y después de esa conferencia sacó una conclusión. Su generación negaba sin nunca haber investigado, negaba por negar. Pero la generación futura tenía otro hambre de conocimiento. A pesar de las hostilidades y críticas, reforzó su compromiso con la investigación de todo aquello que suele ser menospreciado. Decidió reinventarse, ya no dejarse atosigar por detractores. Ese mismo año presentó un espectáculo en el Teatro de la Comedia titulado El OVNI y sus misterios. Con ese espectáculo, Serpa alcanzó el récord de ser el primero en plasmar artísticamente un trabajo de este tipo en una pantalla panorámica con una duración de casi 2 horas. Su nombre no tardaría en ascender hacia el cosmos y más allá. Serpa fue una figura clave en la investigación de los casos ovnis más resonantes de Argentina. Entre ellos podemos citar el caso Yanka, en el que se documentó la abducción de un camionero, el caso del dique La Florida, en el que varios testigos puntanos calificados verían el descenso de una extraña nave y la presencia de un humanoide de gran altura que dejó sus huellas en la Tierra, y el caso en el que un auto rally con 2 tripulantes habría sido secuestrado por una nave mientras se dirigía a Bahía Blanca.
Sin embargo, Serpa, amigo de Parravicini, a quien bautizó como el Nostradamus argentino, amante del tango y ferviente fanático de festejar sus cumpleaños en el mítico Cerro Uritorco, no solo se dedicó al universo ovni. Luego de un encuentro con un médico hindú en 1971, empezó a estudiar la memoria extracerebral, que sería básicamente la investigación científica de vidas pasadas. Antes de eso, en un viaje a la isla de Pascua, se encontraría a Juan, en apariencia un simple pescador, que le revelaría un saber de su población, que la cordillera de los Andes es hueca. A partir de la década de 1980, Fabio Serpa estudiaría en profundidad el tema de las ciudades subterráneas. Fabio Serpa financió El Umbral Tiempo Futuro, revista libro con selecciones de relatos fantásticos. Durante los primeros años de la década del 2000, fue conductor del programa televisivo La Casa Infinito, que salía al aire para toda Latinoamérica. Desde 2001, dirigió la revista online El Quinto Hombre. En 2009, en coautoría con el escritor argentino Marcelo Daniel Gil, publicó su autobiografía. Durante 2010, colaboró con la revista de ecología y terapias naturales El Umbral. Tampoco escapó de las revistas de Chimentos, que en sus años de actor le dedicarían unas cuantas páginas a razón de su relación con la vedette argentina Thelma Stefani, quien se suicidó en 1986. Fue un hombre cuya pasión y sed de conocimiento nunca se detuvieron. Sus investigaciones inspiraron renombradas películas, incluida Encuentros cercanos del tercer tipo de Spielberg. Se entrevistó con Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la luna, y perteneció a comisiones de investigaciones militares en Argentina, Brasil, México, España y Francia. Estaba convencido de que la Tierra se acercaba a un nuevo paradigma. Según sus palabras, en 1992 se produjo un cambio radical en nuestra historia al cumplirse 2160 años bajo el influjo de la constelación de Piscis. Sostenía con vehemencia que la espiritualidad está por encima de la religión y que los próximos 2160 años, esta vez bajo Acuario, serían terribles, pero también traerían una suerte de liberación. El 7 de agosto de 2019 murió en una clínica privada donde había sido internado para hacerse estudios. Tenía 90 años y su enseñanza fue clara: si no vemos ovnis a menudo es porque no miramos lo suficiente el cielo. Quizás solo haya que terminar de ver este video y asomarse por la ventana para comprobarlo. Y entonces sí, entonces vamos a poder decir que el gran Fabio Serpa siempre tuvo razón. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya interesado la historia de Fabio Serpa, este gran investigador del fenómeno ovni. Si les interesó, los invito por favor a suscribirse aquí debajo, dejar su like o dejar un comentario con sugerencias para posibles futuros videos aquí en Clarín. Sin nada más que decir, me despido, mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que para Clarín.